En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, soy Adnan Rashid. Muchos de ustedes me conocen bien, tal vez han visto algunos de mis debates, tal vez me hayan visto en el parque y quizás me hayan visto en algún lugar gritando y chillando en una de las protestas fuera de una embajada. También soy un activista de derechos humanos y siento que creer siempre constituye hacer el bien para la humanidad. Tanto si la gente es cristiana, musulmana o judía, todos merecen justicia. He defendido activamente a algunos cristianos perseguidos en un país llamado Pakistán. Yo soy de Pakistán y haya habido casos en los que algunos cristianos fueron tratados injustamente y yo mismo defendí su causa cuando fue necesario. El debate de hoy, damas y caballeros, se llevará a cabo en un espíritu de amistad, en un espíritu de unidad, un sentimiento de aprecio mutuo. No hay confrontación aquí esta noche. No soy un oponente de James y espero que James no sea un oponente mío. No estamos enfrentando nuestras visiones, simplemente estamos tratando de exponer nuestras ideas. Hoy voy a hablar sobre mi punto de vista y pienso que la Trinidad es definitivamente creada por el hombre. No está divinamente estipulada. Esta es mi opinión y James presentará su punto de vista de que la Trinidad es definitivamente divinamente estipulada. Así que empezaré con la presentación de mi opinión. ¿Cuál es el tema de esta noche? El tema es muy técnico y muy específico. La doctrina de la Trinidad ¿es de origen humano o está divinamente estipulada? Ahora bien, la Trinidad o una Trinidad no equivale realmente a la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad está definida de manera muy específica, concretamente delimitada por eruditos cristianos como el Dr. James White. En su libro, él ha definido la doctrina de la siguiente manera. La doctrina de la Trinidad es simplemente que hay un ser eterno de Dios, infinito, indivisible. Este ser único de Dios es compartido por tres personas coiguales y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el término estipulado significa simplemente establecido, claramente. Y si seguimos el diccionario Oxford, para la palabra estipulado, simplemente indica exigir o especificar, típicamente como parte de un acuerdo, o hay sinónimos como especificar, asentar, exponer, establecer, enunciar claramente. Entonces, el Dr. James White va a argumentar hoy que está divinamente estipulado, esta doctrina en particular está claramente definida y esta definición en particular está divinamente estipulada. Quiero que el Dr. James White regrese esta noche y nos demuestre desde la Biblia, la cual él cree que es la palabra de Dios, y siendo un cristiano que cree en un concepto llamado sola escritura, lo que significa la escritura sola, y él es un cristiano que se aferra muy fuerte a la escritura, no quiere salirse de ella. Así que espero que el Dr. James White esta noche pueda definir la doctrina de la Trinidad o encontrar esa definición en particular en la Biblia. En mi opinión, no está en la Biblia. Entonces, ¿está la doctrina de la Trinidad divinamente estipulada? ¿Está divinamente estipulada? Pues primero tenemos que ver dónde el Dr. James White probará su caso. Él recurrirá a la Biblia. ¿Es confiable la Biblia? Este es el primer punto que voy a abordar. En mi opinión, la Biblia no es confiable como la palabra de Dios y es mi punto de vista. Este punto de vista no es para ofender a los cristianos, sino que he llegado a esta conclusión después de casi 10 años de estudio. He estudiado obras cristianas, he estudiado obras musulmanas, he estudiado comentarios judíos sobre la Biblia y he llegado a creer por mis estudios que la Biblia tal como está hoy en día no es lo que escribieron originalmente los autores. Y hemos tenido un debate anteriormente sobre este tema. Pueden ir a ver ese debate, está en YouTube. Entonces, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Se puede confiar en el texto de la Biblia? Fue el Nuevo Testamento escrito por los autores que se afirma que lo escribieron. Por ejemplo, fue el Evangelio de Lucas, que encuentran en sus Biblias en esta iglesia hoy escrito por él. El Evangelio de Juan fue realmente escrito por él.
tal como lo encuentran en sus Biblias hoy, fue escrito por él. Fueron los evangelios de Marcos y Mateo escritos por él. En vista de todas las lecturas variantes del Nuevo Testamento griego, llegamos a comprender que todos los manuscritos griegos difieren entre sí. Por lo tanto, el diccionario intérprete de la Biblia indica, es seguro decir que no hay ni una sola frase en el Nuevo Testamento en la cual la tradición manuscrita sea completamente uniforme. ¿Qué significa realmente eso? Entonces, ¿cómo obtienen su Biblia los académicos o los cristianos? ¿De dónde proviene? Sí, todos los manuscritos son diferentes, pero cuando tomamos una Biblia en la iglesia hoy en día, leemos un solo evangelio, escrito supuestamente por Marcos o Mateo o Lucas o Juan, y no hay diferencias en ese texto en particular. Entonces, ¿de qué está hablando este diccionario? Vamos a ver cómo se construye, cómo se elabora el Nuevo Testamento griego. Bruce Metzger es uno de los eruditos a los que nos referimos en este sentido, y en su comentario, un comentario textual sobre el Nuevo Testamento griego, segunda edición, página 11, él afirma, Bruce Metzger, quien es una autoridad de renombre mundial, autoridad en este tema en particular, él afirma que de los aproximadamente 5,000 manuscritos griegos de todo o parte del Nuevo Testamento que se conocen hoy en día, no hay dos que coincidan exactamente en todos los detalles. Frente a una masa de lecturas en conflicto, los editores deben decidir cuáles variantes merecen ser incluidas en el texto y cuáles deben ser relegadas al aparato crítico. Aquí Metzger está diciendo que son los editores quienes deciden qué puede ser incluido, lo que fue o lo que podría haber sido escrito por Mateo, Marcos o Juan. Lucas y Juan, no los autores mismos, debido a las diferencias en los manuscritos. Entonces, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Podemos confiar en el texto del Nuevo Testamento? No podemos. Según lo que he expuesto esta noche, y James es bienvenido a desafiar mi punto de vista en el Nuevo Testamento. En su réplica o durante las preguntas y respuestas, puede plantearlo si quiere desafiarme en eso, aunque supongamos que la Biblia es completamente confiable para el argumento. El Antiguo Testamento es tal como fue entregado a Moisés, por ejemplo. O Josué, o Ezequiel, o Malaquías, todos los profetas, o Isaías. Lo que tenemos es exactamente lo que fue revelado a esos profetas. Sin embargo, ningún erudito cristiano o judío afirmaría eso. Escúchenme con atención. Ningún erudito judío o cristiano jamás afirmaría que estos libros fueron realmente escritos por dichos profetas. Debido a que hemos perdido los originales, lo que tenemos son traducciones. Aunque la Biblia fuera confiable, se puede encontrar la doctrina de la Trinidad en la Biblia. Casi todos los eruditos coinciden unánimemente en que la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia. Es completamente ausente en el Antiguo Testamento, no está allí. Recientemente se escuchó a William Lane Craig diciendo que la doctrina de la Trinidad no se puede encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Se encuentra en el Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que vamos a abordar en breve. Pero antes de hacerlo, me gustaría citar algunas fuentes. El Oxford Companion to the Bible, escrito nuevamente por Bruce Metzger, un cristiano creyente que murió siendo cristiano, y James lo sabe, era un cristiano creyente, y James siempre hacía esta pregunta: ¿cómo pueden citarlo fuera de contexto cuando él mismo creía en la Biblia? Pero no lo cito fuera de contexto porque él, aunque creía en la Biblia, también creía que había sido corrompida. Y luego fue restaurado. Existe un libro escrito por Bruce Metzger titulado El texto del Nuevo Testamento, su recepción, corrupción y restauración. Así que Metzger realmente creía que el texto del Nuevo Testamento estaba definitivamente corrompido. Y ahora estamos en el proceso de restaurarlo. Si puede ser restaurado o no es otra pregunta completamente distinta. Él escribe en el Oxford Companion to the Bible, y cito: dado que la Trinidad es una parte tan importante de la doctrina cristiana posterior, resulta sorprendente que el término no aparezca en el Nuevo Testamento. Del mismo modo, el concepto desarrollado de tres socios coiguales en la divinidad que se encuentra en formulaciones credenciales posteriores no puede detectarse claramente dentro de los confines del canon. Tres compañeros coiguales en la deidad, encontrados en formulaciones credas posteriores, no se pueden detectar claramente dentro de los confines del canon. En otras palabras, Metzger está diciendo: la doctrina de la Trinidad, tal como la definimos hoy en día, tal como la ha definido el doctor James White, no se encuentra en la Biblia.